El sol de Puerto Sol caía como plomo fundido sobre las callejuelas encaladas, reverberando en las paredes blancas hasta casi cegar. Luka Petrovich sentía el calor pegajoso en la nuca mientras daba forma a un trozo de arcén su minúsculo estudio, un antiguo almacén de pescadores con olor a salitre y a sueños olvidados. ¿Cuántas veces había imaginado que la luz de Andalucía, tan celebrada, podría sentirse también opresiva? A sus 28 años, con una piel tan pálida que parecía absorber la penumbra y un cabello oscuro recogido en una coleta descuidada, Luka era una nota discordante en la sinfonía morena y vibrante del pueblo. Sus manos, finas pero encallecidas, se movían con una precisión melancólica, intentando arrancar a la materia inerte una forma que gritara la soledad que a él se le anudaba en la garganta. Llevaba 2 años en Puerto Sol, buscando un refugio tranquilo y económico para su arte tras una etapa turbia en su Serbia natal, pero la tranquilidad era un bien escaso cuando uno era perpetuamente el de fuera. Aquel día, con la esperanza de vender alguna pequeña pieza para pagar el alquiler, Luka había extendido un paño sobre una caja de fruta vacía en el rincón menos concurrido del mercado. El aire olía a pescado fresco, a fruta madura y al anís de alguna pastelería cercana. Una escultura abstracta, pulida hasta brillar, y un par de cuencos de cerámica con esmaltes que recordaban el color del mar al amanecer, eran toda su oferta. Entonces lo vio. Rafael, el gallo Heredia, pavoneándose entre los puestos como si el mercado entero fuera su corral particular. 50 y tantos años, piel curtida, cabello negro azabache engominado hacia atrás, una camisa de marca abierta enseñando un bosque de cadenas de oro y anillos que refulgían con cada movimiento de sus manos. Su risa era un trueno que hacía callar las conversaciones a su paso. El gallo se detuvo frente al improvisado puesto de Luka, sus ojos oscuros y penetrantes recorriendo con desdén las modestas creaciones. Pero bueno, ¿esto qué es lo que es?, bramó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Arte moderno? Eso no lo compra nadie, artista de pacotilla. Parece que lo ha cagado un burro enfermo. Luka sintió la sangre subirle al rostro, pero se encogió de hombros, murmurando un puede ser casi inaudible. No quería problemas. ¿Y tú de dónde has salido, fantasma?, continuó el gallo, acercándose un paso más, invadiendo su espacio. Con esa cara de susto pareces alma en pena. Aquí en Puerto Sol nos gusta la gente con alegría, ¿entiendes? Luka asintió, deseando que la tierra se lo tragase. El gallo soltó una carcajada, dio media vuelta y siguió su paseo triunfal, dejando tras de sí una estela de miedo y una profunda humillación en el joven serbio. Aquel primer encuentro sembró una semilla de inquietud que no tardaría en germinar. Los días siguientes transcurrieron bajo una tensión sorda. Luka intentaba pasar desapercibido, refugiándose en su estudio, pero la sombra del gallo parecía acechar en cada esquina. Mientras Luka regresaba con una bolsa de la compra casi vacía, Heredia se materializó en un callejón estrecho. «Oye, artista», dijo con su habitual tono de falsa camaradería, «he estado pensando. Este estudio tuyo está en mi zona, ¿sabes? Y aquí, en mi zona, a la gente le gusta vivir tranquila. Creo que sería bueno para ti y para tu inspiración que contribuyeras un poquito a esa tranquilidad». Luka se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Contribuir? No, no entiendo. El gallo sonrió, mostrando sus dientes de oro. Una pequeña cantidad al mes, para que nadie te moleste, para que tus cosas estén seguras. Llámalo, una inversión en tu paz. El eufemismo era tan burdo que casi resultaba cómico, si no fuera por el brillo amenazante en los ojos de Heredia. Luka tragó saliva. Yo apenas tengo para comer, no puedo pagar nada más. La sonrisa del gallo se desvaneció. «Ah, no puedes. Qué lástima, porque en Puerto Sol el que no colabora a veces tiene problemas serios». Se acercó hasta que Luka pudo oler el tabaco rancio de su aliento. «Piénsatelo, Blanquito. No me gusta que me lleven la contraria». La negativa educada pero firme de Luka, nacida más de la desesperación que del coraje, pareció encender una mecha en el cacique local. A partir de entonces el acoso se volvió sistemático. Primero fueron los rumores. Luka era un tipo raro, un extranjero que no se integraba, quizás hasta un delincuente que se escondía tras una fachada de artista. Algunos vecinos, antes cordiales, ahora lo miraban con recelo, susurraban a su paso. Luego vinieron los pequeños sabotajes. Un encargo que esperaba, una pequeña figura de terracota para un turista, se perdió misteriosamente del taller de un intermediario.
Alguien pintó un grafiti obsceno en la pared exterior de su estudio. El dueño de la única tienda de materiales de arte del pueblo, un hombrecillo servil que siempre saludaba al gallo con una reverencia, de repente le subió los precios de la arcilla y los esmaltes, alegando costes de importación tras una visible llamada, que Luca presenció de lejos. Los encuentros con el gallo o sus secuaces se hicieron más frecuentes. Se cruzaban con él en las calles estrechas, mirándolo fijamente, soltando comentarios despectivos en voz alta sobre su aspecto o su trabajo. «¿Qué pasa, fantasma? ¿Todavía no te ha dado el sol?» O «Esa mierda que haces no vale ni para espantar palomas». Luca se sentía como un animal acorralado, la ansiedad royéndole las entrañas. Su estudio, antes un refugio, ahora precisa un ensalche. Carmen, la dueña de la pequeña tienda de ultramarinos, donde Luca compraba lo indispensable, observaba todo con sus ojos astutos. Era una mujer de 60 y tantos, de lengua afilada en confianza pero prudente en público. Un día, mientras Luca pagaba un poco de pan y unas aceitunas, Carmen deslizó una naranja de más en su bolsa. «Ten cuidado con el gallo, niño», le susurró, sin mirarlo directamente. «Que tiene malas pulgas y amigos que le ríen las gracias. Este pueblo es chico y el infierno a veces está a la vuelta de la esquina». Aquel pequeño gesto, aquella advertencia velada, fue como un faro en la oscuridad para Luca. No estaba completamente solo, aunque así se sintiera la mayor parte del tiempo. Pero la paz que el gallo le había ofrecido irónicamente estaba a punto de romperse de la forma más brutal. Una noche el calor era sofocante, el aire inmóvil. Luca había estado trabajando hasta tarde en una escultura especialmente importante para él, una figura estilizada que representaba la lucha y la esperanza, tallada en un trozo de madera de olivo que había encontrado en la playa. Era una pieza que contenía semanas de esfuerzo y una parte de su alma. Oyó ruidos en el pequeño patio delantero de su estudio, que estaba separado de la calle solo por una verja baja y oxidada. El gallo irrumpió en el patio, visiblemente borracho, sus ojos inyectados en sangre. Dos de sus matones habituales lo flanqueaban, con sonrisas estúpidas en sus rostros. «¡Artista de mierda!», gritó Heredia, su voz pastosa por el alcohol. «Todavía te atreves a vivir aquí, a respirar mi aire, sin mostrar respeto. Te voy a enseñar yo lo que es el arte». Antes de que Luca pudiera reaccionar, el gallo se abalanzó sobre la escultura, que descansaba sobre un pedestal improvisado. La agarró con sus manazas y, con un rugido, la estrelló contra el suelo de piedra. La madera se partió con un crujido desgarrador. Astillas volaron por todas partes. El gallo pisoteó los restos, riendo a carcajadas, disfrutando de la expresión de horror y desesperación en el rostro de Luca. «Para que aprendas quién manda aquí, pálido de mierda», jadeó, con el rostro congestionado. «A ver si ahora se te quitan las ganas de hacer monigotes». Los secuaces rieron, coreando las gracias de su jefe. Luca se quedó inmóvil, paralizado por la conmoción y una rabia fría que comenzaba a hervir bajo la superficie. Vio cómo se marchaban, tambaleándose y lanzando insultos al aire. Cuando se fueron, se arrodilló lentamente junto a los restos de su obra, el corazón hecho añicos como la madera. Aquella noche algo se rompió definitivamente dentro de él. El miedo seguía allí, pero ahora estaba acompañado de una determinación gélida. No podía seguir así. Tenía que hacer algo. Pasó la noche en vela, los fragmentos de la escultura esparcidos a su alrededor como los pedazos de su propia resistencia. La humillación, el constante goteo de vejaciones, la destrucción de algo tan personal, era demasiado. Recordó las palabras de Carmen. A veces hasta los más callados tienen su momento. Quizás su momento había llegado. Pero, ¿cómo enfrentarse a alguien como el gallo, que tenía al pueblo agarrado por el miedo y los favores? No tenía dinero, ni contactos, ni fuerza física. Solo tenía su ingenio y una creciente sed de justicia, o al menos de poner fin a aquella pesadilla. Una idea comenzó a tomar forma en su mente, tan frágil y peligrosa como una pompa de jabón. El gallo solía alardear de sus negocios y de cómo controlaba ciertos aspectos del pueblo cuando bebía con sus amigos en la taberna del puerto, su cuartel general. Siempre hablaba demasiado, inflado por el alcohol y la adulación de sus compinches. Si pudiera grabarlo, con los pocos euros que le quedaban, compró una pequeña grabadora de audio digital en una tienda de segunda mano en el pueblo vecino. Un aparato diminuto que podía ocultar fácilmente.
Durante los siguientes días, armado con una paciencia infinita y un miedo que le retorcía las tripas, Luca se dedicó a observar discretamente las rutinas de la taberna del puerto. Anotaba las horas de mayor afluencia, los rincones más oscuros, las mesas donde el gallo solía sentarse con su séquito. Cada detalle era crucial. Sentía una extraña mezcla de terror y una excitación febril. Estaba jugando con fuego, pero la alternativa era seguir consumiéndose lentamente. Una noche de viernes, el aire cargado de humedad y el aroma a fritura de pescado, Luca se armó de valor. Se vistió con su ropa más discreta, se aseguró de que la grabadora estuviera oculta pero accesible en el bolsillo interior de su chaqueta ligera, y se dirigió a la taberna del puerto. El local estaba abarrotado, el ruido de las conversaciones y el tintineo de los vasos era ensordecedor. Localizó al gallo en su mesa habitual, en el centro del local, rodeado de sus acólitos, riendo a pleno pulmón, con una copa de brandy en la mano. Luca se deslizó hasta un rincón oscuro, cerca de una columna, pidió una caña de cerveza que apenas probó y activó la grabadora con un movimiento disimulado. Su corazón parecía querer salírsele del pecho. Cada minuto se le hacía eterno. El gallo estaba especialmente locuaz aquella noche, envalentonado por el alcohol y la atención de sus compinches. Y el artista ese, el blanquito. ¡Ja! Le di una lección que no va a olvidar en su puta vida, escuchó Luca, la voz de Heredia resonando por encima del bullicio. Se creía muy listo, pero aquí en Puerto Sol el único gallo que canta soy yo. Destrocé esa mierda de palo que tenía y ni rechistó. Así me gusta, que sepan quién manda. Uno de sus amigos soltó una risotada. Eres el amo, Rafael. Nadie te tose. El gallo bebió un largo trago. Y no solo a ese. El del chiringuito de la playa, el que se quejaba de la contribución, ya se ha enterado de lo que pasa cuando uno se pone tonto. Un pequeño susto con las sombrillas y ahora paga el doble y da las gracias. Siguió alardeando de otras extorsiones, de cómo influía en pequeñas decisiones del ayuntamiento a través de amigos, de cómo tenía a medio pueblo comiendo de su mano. Cada palabra era una confesión, una prueba más que se grababa en el pequeño aparato que Luca apretaba en su bolsillo. Luca aguantó casi una hora, el sudor frío corriéndole por la espalda, temiendo ser descubierto en cualquier momento. Cuando consideró que tenía suficiente, se levantó con disimulo, pagó su consumición y salió de la taberna, caminando despacio al principio, luego casi corriendo hacia la relativa seguridad de su estudio. Una vez allí, con las manos temblorosas, conectó la grabadora a su viejo ordenador portátil. Escuchó la grabación. La calidad del audio no era perfecta, había mucho ruido de fondo, pero la voz del gallo era inconfundible, sus palabras claras y condenatorias. Tenía la prueba. Ahora venía la parte más difícil. ¿Qué hacer con ella? Pasó el fin de semana encerrado, editando el audio con un programa gratuito, eliminando los silencios más largos, realzando la voz del gallo, creando un archivo de unos 10 minutos que era pura dinamita. La idea de enfrentarse directamente a Heredia era impensable. Tenía que ser anónimo, dejar que la verdad hiciera su trabajo. Recordó a un bloguero local, un tal Justiciero de la Costa, conocido por destapar pequeñas corruptelas y abusos en los pueblos de la zona. También pensó en los grupos de WhatsApp del pueblo, auténticos hervideros de noticias y chismes, donde la información, veraz o no, corría como la pólvora. El lunes por la mañana, desde un cibercafé en un pueblo cercano para no dejar rastro, creó una cuenta de correo electrónico anónima. Adjuntó el archivo de audio y envió 2 mensajes. Uno al Justiciero de la Costa, con una breve nota. Pruebas de los abusos de Rafael el Gallo Heredia en Puerto Sol. Escuchen y juzguen. El otro, con un mensaje similar, lo reenvió a varios administradores de los grupos de WhatsApp más populares de Puerto Sol que había logrado identificar. Luego borró el historial, pagó y salió del cibercafé sintiendo un vértigo que era una mezcla de miedo y una extraña, amarga liberación. Había lanzado la piedra. Ahora solo quedaba esperar la onda expansiva. Current Part Characters, 4348. Total Characters, 1586. La espera fue una tortura. Luca apenas durmió las siguientes noches, sobresaltándose con cada ruido. Se imaginaba al gallo descubriendo su plan, irrumpiendo en su estudio con una furia asesina. Pero los días pasaban y no ocurría nada. Empezó a temer que su esfuerzo hubiera sido en vano, que la grabación se hubiera perdido en el ciberespacio o que nadie se atreviera a difundirla.
Fue el miércoles por la tarde cuando empezaron a notarse los primeros temblores. Primero fue un murmullo en la tienda de Carmen. Dos vecinas hablaban en voz baja, con los ojos muy abiertos, sobre un audio que estaba circulando. Carmen, al ver a Luca, le dedicó una mirada indescifrable. Esa noche el audio explotó. Alguien, quizás uno de los administradores de los grupos de WhatsApp más osados, o el propio bloguero tras una primera escucha, lo había reenviado masivamente. El teléfono de Luca, que rara vez sonaba, empezó a recibir notificaciones de amigos de conocidos que compartían el archivo en cadena. La voz de El Gallo, jactanciosa y brutal, resonaba ahora en decenas, quizás cientos de móviles de Puerto Sol. Al principio hubo incredulidad. ¿Será verdad? ¿Es realmente él? Pero la voz era inconfundible, los detalles de sus hazañas demasiado específicos para ser inventados. Gente que había sufrido sus abusos en silencio, ahora escuchaba la confirmación de sus sospechas, la prueba de su impunidad. Otros que lo admiraban o temían se sintieron traicionados o, peor aún, cómplices por su silencio. El Gallo se enteró a la mañana siguiente. Cuentan que su reacción inicial fue de una furia volcánica. Irrumpió en su propia taberna gritando, negando todo, acusando a envidiosos y traidores de querer manchar su nombre. Amenazó con encontrar al responsable y arrancarle la piel a tiras. Pero sus bravatas sonaban huecas ante la contundencia de la grabación. El justiciero de la costa no tardó en actuar. Esa misma tarde publicó un artículo en su blog titulado «La verdadera cara del Gallo de Puerto Sol, audio revela extorsión y abuso de poder». El artículo incluía fragmentos transcritos del audio y un análisis demoledor de las prácticas caciquiles de Heredia. El blog, aunque modesto, tenía seguidores fieles y era conocido por su veracidad. El efecto fue inmediato. Los amigos de El Gallo, aquellos que reían sus gracias y se beneficiaban de su influencia, empezaron a distanciarse. Algunos negaron conocerlo bien, otros simplemente dejaron de contestar sus llamadas. La gente en la calle ya no lo miraba con el temor reverencial de antes, sino con una mezcla de desprecio, curiosidad morbosa y, en algunos casos, una mal disimulada satisfacción. Su carisma, construido sobre la intimidación y la apariencia, se desmoronó como un castillo de naipes, revelando al matón vulgar que siempre había sido. Las autoridades locales, el alcalde y el jefe de la policía municipal, que durante años habían hecho la vista gorda a las actividades de Heredia, se vieron obligados a emitir un comunicado conjunto, tan vago como apresurado, diciendo que se investigarían las acusaciones y que no se toleraría ningún comportamiento ilícito. Nadie esperaba mucho de aquella investigación, pero la humillación pública del Gallo era ya un castigo en sí mismo. Luca observaba todo desde la distancia, desde la aparente seguridad de su anonimato. Leía los comentarios en el blog, escuchaba los susurros en el mercado, veía el cambio en la actitud de la gente. Sentía un escalofrío recorrerle la espalda cada vez que pensaba en que El Gallo podría descubrirlo, pero también una inmensa, profunda y amarga satisfacción. La justicia, o algo parecido, había llegado a Puerto Sol de la forma más inesperada. Las semanas siguientes fueron un lento desmoronamiento para Rafael El Gallo Heredia. Su taberna, antes el epicentro de la vida social y los negocios turbios del pueblo, se fue vaciando. Los clientes habituales encontraron otras barras donde acodarse, otros oídos menos peligrosos a los que confiar sus cuitas. Los secuaces que antes lo rodeaban como una guardia pretoriana se esfumaron, buscando nuevos amos o simplemente intentando pasar desapercibidos. Los rumores sobre sus problemas económicos empezaron a circular con la misma virulencia con la que antes se había extendido el audio. Se decía que algunos de sus negocios al margen de la ley, aquellos que dependían de su capacidad de intimidación, se habían venido abajo, que le reclamaban deudas, que incluso su propia familia de la que tanto alardeaba empezaba a darle la espalda, avergonzada por el escándalo. Ya no se pavoneaba por el pueblo con su aire de perdonavidas. Cuando salía a la calle lo hacía con la cabeza gacha, evitando las miradas, soportando los cuchicheos. Su figura, antes imponente, parecía haberse encogido. El Gallo había perdido sus espuelas y su canto se había ahogado en el oprobio. Nadie sabía con certeza quién había sido el artífice de su caída. Algunos especulaban que había sido un antiguo socio traicionado, otros que una víctima más valiente de lo habitual. El anonimato del golpe lo hacía aún más humillante para él. Luca, mientras tanto, intentaba recuperar una apariencia de normalidad.
Seguía trabajando en su estudio, la luz de la mañana filtrándose por la pequeña ventana, el olor a arcilla húmeda llenando el aire. Había recogido los pedazos de su escultura destrozada, pero en lugar de intentar repararla, había comenzado una nueva, diferente, con una energía renovada. La tensión de los últimos meses había dejado una huella, pero también una insospechada fortaleza. Había recuperado una sensación de paz, una tranquilidad que no era resignación, sino la calma del que ha luchado y, a su manera, ha vencido. Seguía siendo reservado, el extranjero, pero algo había cambiado en la forma en que lo percibían algunos vecinos, o quizás en la forma en que él se percibía a sí mismo. El miedo a El Gallo se había disipado del ambiente, y con él una parte de la opresión que asfixiaba al pueblo. Un día, mientras compraba en la tienda de Carmen, la anciana lo miró con sus ojos brillantes y una media sonrisa se dibujó en sus labios arrugados. «Parece que el corral se ha quedado sin gallo, Luca?», le dijo en voz baja, mientras le envolvía el pan. «A veces, hasta los más callados tienen su momento de cantar verdades, y hay cantos que silencian a los más ruidosos». Luca sintió que un ligero rubor le subía a las mejillas. No dijo nada, pero le devolvió la sonrisa. Era un reconocimiento tácito, un secreto compartido que lo vinculaba a aquella mujer y de alguna manera al corazón de aquel pueblo que tanto lo había hecho sufrir y que, paradójicamente, ahora le ofrecía una especie de aceptación. No sabía si se quedaría en Puerto Sol para siempre. Quizás cuando ahorrara un poco buscaría otros horizontes, otros lugares donde su arte pudiera florecer sin amenazas. O quizás se quedaría allí, en aquel rincón de Andalucía donde había aprendido que la dignidad, una vez pisoteada, podía resurgir con una fuerza inesperada. Aquella tarde, mientras el sol se ponía sobre el mar pintando el cielo de naranjas y violetas, Luca estaba en su estudio. Había vendido una pequeña pieza, la primera en mucho tiempo, a una turista alemana que había apreciado la sensibilidad de su trabajo. Con el dinero había comprado arcilla de mejor calidad. Miró el mar a través de su ventana, su superficie rizada por la brisa. Una expresión serena se había instalado en su rostro. Ya no era la máscara de la víctima, sino la calma del superviviente que había encontrado su propia y silenciosa forma de justicia. El gallo ya no cantaba en Puerto Sol, pero en el silencio que había dejado, otras voces, más pequeñas y auténticas, comenzaban a escucharse. Y la de Luca, a través de sus manos y su arte, era una de ellas. El eco del escándalo del gallo tardó en apagarse del todo. Durante semanas fue el tema principal de conversación en las terrazas de los bares, en las colas del mercado, en los corrillos de vecinas que barrían sus portales. La figura de Rafael Heredia, antes omnipresente y temida, se convirtió en una especie de fantasma, una anécdota bochornosa que algunos contaban con sorna y otros con un alivio mal disimulado. Su imperio de favores y miedos se había desmoronado con una rapidez sorprendente, demostrando lo frágil que puede ser un poder construido sobre cimientos tan podridos. La investigación oficial anunciada por el ayuntamiento y la policía local, como era de esperar, no llegó a ninguna conclusión tangible. Se emitieron algunos comunicados más, llenos de jerga burocrática, se tomaron algunas declaraciones a puerta cerrada y finalmente el asunto se fue diluyendo en el olvido administrativo. Pero el verdadero juicio, el popular, ya se había celebrado y la sentencia había sido implacable. El gallo estaba socialmente acabado en Puerto Sol. Luca notó cambios sutiles en su día a día. El tendero de materiales de arte, el mismo que le había subido los precios por sugerencia de Heredia, ahora lo saludaba con una amabilidad empalagosa y hasta le ofrecía descuentos por ser buen cliente. Algunos vecinos que antes apenas le dirigían la palabra, ahora le sonreían al cruzarse con él en la calle, o incluso se detenían a charlar brevemente sobre el tiempo o la pesca. No sabían que él era el David que había derribado a Goliat, pero percibían que la atmósfera del pueblo había cambiado, que se respiraba un aire más limpio, menos viciado por el miedo. Su arte también pareció contagiarse de esa nueva serenidad. Sus figuras de arcilla y sus pequeñas esculturas de madera seguían teniendo esa melancolía intrínseca, ese eco de su alma eslava, pero ahora había también un atisbo de esperanza, una línea más firme, un color más audaz. Empezó a vender alguna pieza más, no lo suficiente para hacerse rico, pero sí para vivir con un poco más de holgura, para permitirse experimentar con nuevos materiales, para soñar con proyectos más ambiciosos.
Carmen seguía siendo su confidente silenciosa. De vez en cuando Luca iba a su tienda, ella le contaba alguna nueva anécdota sobre la caída en desgracia de El Gallo, que lo habían visto trabajando de mozo en un almacén en el pueblo de al lado, que había tenido que vender su coche llamativo, que su mujer lo había dejado. Lo contaba sin regodeo, simplemente como quien constata un hecho, pero en sus ojos Luca veía una chispa de justicia poética. Una tarde, mientras el sol de otoño teñía de oro las fachadas encaladas, Luca estaba sentado en un banco del pequeño paseo marítimo, dibujando en su cuaderno. El mar estaba en calma, y el aire traía el olor salobre y la promesa de una noche fresca. Vio a lo lejos una figura encorvada empujando un carrito de limpieza. Al principio no la reconoció. Cuando se acercó, se dio cuenta. Era Rafael Heredia, mucho más delgado, con la ropa raída y una barba de varios días. Ya no quedaba nada del gallo orgulloso y amenazante. Ahora era solo un hombre derrotado, barriendo las hojas secas que el viento arrastraba por el paseo. Sus miradas se cruzaron por un instante. En los ojos de Heredia no había reconocimiento, solo una vacía resignación. Luca sintió una punzada de algo que no era triunfo, ni siquiera lástima, sino una constatación de la fragilidad de la soberbia humana. Apartó la vista y siguió dibujando. No había nada más que decir. La vida en Puerto Sol continuó su curso. Llegaron nuevos turistas, se abrieron nuevos negocios, otros cerraron. Los problemas no desaparecieron por arte de magia, pero algo fundamental había cambiado. La gente había visto que incluso el poder más arraigado podía ser desafiado, que el miedo no era invencible. Luca decidió quedarse. Alquiló un local un poco más grande para su estudio, en una callecita tranquila cerca del puerto. Empezó a dar clases de cerámica a algunos niños del pueblo, descubriendo una inesperada vocación por la enseñanza. Su español mejoró, aunque siempre conservaría ese acento que lo delataba como extranjero. Pero ya no se sentía tan de fuera. Había encontrado su lugar, o al menos había aprendido a construirlo con sus propias manos, con la misma paciencia y determinación con la que modelaba la arcilla. A veces por la noche, cuando el silencio envolvía Puerto Sol y solo se oía el murmullo de las olas, Luca recordaba aquella grabación, aquella noche de miedo y audacia. No se sentía un héroe, solo un hombre que, empujado al límite, había encontrado la forma de defender su dignidad, y en ese pequeño acto de resistencia había devuelto, sin quererlo, un poco de dignidad a todo un pueblo. El arte, a veces, tenía formas muy extrañas de hacer justicia. Current part characters 460, total characters 28459. Los inviernos en Puerto Sol eran tranquilos, casi melancólicos. La horda de turistas desaparecía, dejando las playas vacías y las calles silenciosas, devolviendo al pueblo su ritmo ancestral. Luca encontraba una belleza especial en esa quietud, en la luz invernal que pintaba el mar de tonos plateados y grises. Su estudio se había convertido en un pequeño oasis de creatividad. Las clases con los niños iban bien. Sus risas y su entusiasmo torpe al trabajar con la arcilla eran un bálsamo para el alma. Había empezado a exponer sus obras en una pequeña galería de arte en Málaga, y de vez en cuando vendía alguna pieza a coleccionistas que apreciaban su estilo único, esa mezcla de sensibilidad balcánica y luz mediterránea. Ya no luchaba por la supervivencia diaria, aunque la austeridad seguía siendo su compañera. Había aprendido a vivir con poco, encontrando la riqueza en las cosas sencillas, un paseo por la orilla al amanecer, una conversación tranquila con Carmen, la satisfacción de ver una forma surgir de sus manos. Rafael el Gallo Heredia era ya solo un recuerdo borroso, una sombra del pasado. A veces Luca lo veía de lejos, realizando trabajos humildes, siempre con la cabeza gacha, como si cargara con el peso invisible de su antigua arrogancia. Ya no inspiraba miedo, solo una indiferencia teñida de lástima. Su caída había servido de lección silenciosa para aquellos que en el pueblo pudieran tener tentaciones de emular su estilo caciquil. Una tarde, mientras recogía su estudio, Luca encontró la pequeña grabadora digital en el fondo de un cajón. La sostuvo en la mano por un momento. Aquel pequeño objeto había sido el catalizador de un cambio profundo, no solo para él, sino para Puerto Sol. Sonrió levemente. No la necesitaba más. La guardó de nuevo, como quien guarda un viejo amuleto que ya ha cumplido su función. Salió a la calle. El aire fresco del atardecer le acarició el rostro. Algunos vecinos lo saludaron con familiaridad. «Buenas tardes, Luca». «Hola, maestro». Había dejado de ser el fantasma, el pálido.
Ahora era Luca, el artista, el profesor de los niños, uno más, a su manera, en la compleja urdimbre del pueblo. Se detuvo frente al mar. Las olas rompían suavemente en la orilla. Pensó en lo lejos que había llegado, desde aquel joven asustado y solitario que había desembarcado en Puerto Sol 2 años atrás. Había enfrentado la oscuridad y había encontrado su propia luz, no en el sol cegador de Andalucía, sino en la fuerza tranquila de su interior. Carmen, que cerraba su tienda, lo vio y se acercó. «Bonita tarde, ¿verdad, Luca?», dijo, ajustándose el chal. «Preciosa, Carmen», respondió él. «Dicen que va a haber buena pesca mañana», comentó ella, mirando el horizonte. «El mar siempre da, como la vida misma». Luca asintió. Había aprendido esa lección. Y había aprendido también que, a veces, para que el mar te dé, primero tienes que atreverte a lanzar tus